vamos a compartir acerca de uno de los temas de la Biblia que personalmente no he escuchado mucho, y es acerca de algo que es la visión ministerial. Es decir, Dios en toda la extensión de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él lo que está presentando, cuál es su visión. En otras palabras, Dios se reveló y ahí está todo el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Y esto nosotros le llamamos visión. Vamos, de momento, fui al diccionario y busqué la palabra visión. Y entonces, después que leí el diccionario, no entendí nada. Así que, pero hubo una pequeña frase con relación a la visión que me llamó mucho la atención. Para entenderlo, vamos a ver, no, antes, ok, muy bien. Para entender lo que es visión, en una ocasión, un compañero mío que estudiamos en la secundaria, él me dijo: Guillermo, mira, me compré un apartamento. Había alquilado en un apartamento y me dijo: yo quiero que tú lo veas. Yo, bueno, está bien, voy a ir a tu casa, a tu apartamento. Me quedo yo en la puerta, entendiendo de que íbamos a salir a ver el apartamento. Y él me dijo: no, Guillermo, entra, ¿qué hace fuera? Ven, entra, ven al comedor. Y entonces en el comedor, él despliega un papel. Y ahí él me dijo: Guillermo, pero mira qué habitación tan grande. Mira ese baño que tiene. Mira esa sala donde pienso poner el televisor. Mira, y comenzó a mostrarme, y yo viendo rayas y demás. Y yo, oh, mira qué bien, mira qué bien. Ustedes, bueno, él había comprado un apartamento que costaba 4 millones de pesos en ese tiempo. Y él había pagado 2 millones. ¿Y qué era lo único que él tenía en ese momento? Un papel. Pero ese papel le vendieron ¿qué cosa de momento? Una visión. Ahora, ¿qué es lo que es la visión? Para entenderlo de una manera sencilla. Es un programa no concluido o en proceso y verlo concluido. Sin estar concluido, ya podemos proyectarnos y verlo totalmente concluido. La Biblia es eso. La Biblia es el plan de Dios que está en proceso. No ha terminado el trabajo de Dios, pero Dios, no hay siervo de la Biblia que aparezca en la Biblia que Dios no le dé su visión de las cosas, su visión del trabajo, su visión hacia dónde nos vamos a dirigir. Y entonces tenemos la parte de la visión. Cuando leamos la palabra, es básicamente saber cuál es la visión de Dios, hacia dónde nos dirige Dios y cómo va a concluir toda esta historia. Vamos a ver en Jesús, que sería nuestro ejemplo con relación a la parte de la visión, y nosotros obviamente leímos a Juan 5, 17, y también vamos a leer el 19, es decir, vamos a saltar el 18 de momento, porque lo que me interesa lo vamos a ver tanto en el 17 como en el 19. Dice la palabra de Dios: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí vemos una declaración muy importante con relación a quién es Dios. Dios sigue revelándose. Dios siempre está trabajando. El 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino, y esto es importante, lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Así que vemos que el Señor comienza a hacer una revelación que quedó plasmada en la palabra.
¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está haciendo Dios en el 17? ¿Cómo? Trabajando. ¿Con qué frecuencia? Siempre. Siempre. Así que Dios quiere que cuando leamos la palabra, Él está declarando, así yo trabajé, pero yo sigo trabajando hoy en día. Yo no me he detenido en el trabajo. Hay personas que nosotros llegamos y quizás le predicamos y decimos, oye, me se convirtió a la primera. Pero ¿cuánto trabajó el Señor para llegar a ese punto? El Señor no se ha detenido. Y Jesús en ese momento le está dando esa declaración. Mi Padre siempre ha trabajado. Ahora, aquí vemos una declaración que hace Jesús, que recuerden que Jesús es nuestro modelo. Y así como hizo Jesús, también nosotros tenemos que, hasta cierta medida, hacerlo igualmente. Él dice, yo no hago nada por mí mismo. Ahora una pregunta. ¿Cuál es nuestro patrón cuando nosotros hacemos las cosas? Seamos sinceros. Nadie responda, por favor, pero analicemos. Yo hago lo que veo en la palabra, es decir, me detengo, voy a la palabra, o yo hago las cosas de mi propia cuenta, es decir, lo que yo quiero hacer. Siendo sincero, la gran mayoría de las veces, y quizás algunos, la totalidad de las veces, no vamos a la palabra. No vemos qué es lo que quiere Dios. Nosotros comenzamos a tomar decisiones. Y aquí lo que Él está diciendo, yo no hago ni siquiera una cosa que no vaya a la palabra. O ver dónde Dios está trabajando, qué es lo que Dios está haciendo. No hago las cosas por mi propia cuenta, sino que la que veo hacer al Padre. Eso es lo que yo hago igualmente. Hermanos, qué diferente sería nuestra vida si nosotros viviéramos de esa manera. Todas las decisiones, antes de tomarlas, pequeñas, grandes, ir a la palabra. Señor, ayúdame. Yo no quiero hacer las cosas por mi propia cuenta. Yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Y esas cosas que te agradan, hacerlo igualmente. Podemos ver también de Jesús, el próximo, la parte de lo que le diría el enfoque. Y aquí hay un llamado, el escritor hace un llamado al oyente en este caso, de que tenemos que ajustar nuestra vida. Le puse del enfoque porque a veces nosotros vemos lo que hay que hacer, pero no estamos enfocados. No sé, bueno, aquellos que utilizan lente, yo necesito lente, me di cuenta que necesito lente. Pero cuando uno se pone los lentes, uno cree que ve hasta que uno se pone lente. Y uno ve como esa nitidez. Hay un término 4K. Y, no, pero yo veía borroso. Ahora tengo ese enfoque, veo las cosas claras, veo las letras claras. Entonces, vamos a poner que el autor a los hebreos está ayudando a la parte del enfoque. Dice, puestos los ojos en Jesús. Aquí vemos el enfoque. Él dice, ahora yo quiero que ustedes vean a Jesús, que ese sea su patrón, que ese sea su modelo. Y comienza a describir de Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora vamos a ver qué es lo que él explica de Jesús, cómo Jesús se enfocó. Él dice, observen a Jesús. Ahora les voy a mostrar cómo Jesús se enfocó. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo Jesús se enfocó? Él dice, el cual por el gozo puesto delante de él, como que solamente él veía el gozo. ¿Cuál era el gozo del Señor? ¿Alguien sabe cuál era el gozo que él puso delante?
de Él para Él soportar el castigo? Tú y yo. Él vio, no, en el futuro, no muy lejano ya, van muchas personas a creer. Y ese es mi gozo. Fíjense que la palabra de Dios dice, y hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y aquí vemos la parábola del hijo pródigo y el padre cuando viene ese hijo, mi hijo, tú estabas perdido y eres hallado. Para mí, tú estabas muerto y has revivido. Hay un gozo. Y le dice a su otro hijo, yo quiero que tú te goces conmigo porque ya mi hijo ha vivido. Estaba perdido y ya lo he hallado. Así que tenemos la parte de esto. Ahora, cuando vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que el Señor habla mucho del porvenir. Y es como que yo quiero que se enfoquen en el cielo. Yo quiero que se enfoquen en la eternidad. ¿Para qué? Para que lo que nosotros estemos pasando aquí podamos soportar. Hermanos, muchos yo sé que han pasado por momentos difíciles. Y más quizá en este tiempo hay muchas familias que han sido tocadas. Ahora, ¿cómo soportar estos cambios y esta forma de una vida incontrolable? Nosotros no sabemos cómo va a terminar este año. Falta poco, pero no sabemos. Nuestra vida puede dar un giro muy difícil. ¿Cómo soportarlo? ¿Cómo es nuestra visión? En este caso, el Señor nos está dando la clave para poder soportar. Ustedes tienen que poner el gozo delante. ¿Cuál es el gozo? Que en algún momento no va a haber sufrimiento. En algún momento vamos a estar con Él. En algún momento vamos a estar en plena perfección. En algún momento todo esto pasará. En algún momento no habrá dolor ni llanto. Todo eso está en la visión del Señor, en su palabra, hermanos. Está en su palabra. Vamos a ver, hay un pasaje que se encuentra en Proverbios 29, 18. Si lo buscan va a ser un poquito diferente. Yo tengo aquí la Biblia, la nueva versión internacional. Y hay una palabra que aparece acá, que aparece como visión. Si lo buscan en su Biblia, creo que Reina Valera dice profecía. Y hay otro, en otras traducciones, que dice palabra. ¿De acuerdo? Pero básicamente, obviamente, llevando la misma idea. Recuerden que la Biblia es una traducción. Y entonces hay algunos que van a traducir esta palabra como profecía, otro como visión y otro como palabra. En este caso me convenía que la que dice visión. Pero básicamente lo mismo. Dice, donde no hay visión, o donde no hay palabra, o donde no hay profecía, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Dichosos los que son obedientes a la ley. Aquí se está hablando del pueblo, de un conjunto de personas. ¿Qué pasa cuando se pierde la palabra? ¿Qué pasa cuando se pierde la profecía? O se pierde la visión, lo que Dios está expresando de sus planes con la iglesia. ¿Qué es lo que pasa según ese versículo en Proverbios 26, 18? Se extravía. ¿Qué entendemos por eso? Se pierde el rumbo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las visiones falsas. Y puede ser, solamente hay una sola visión, la que el Señor dejó. Todas las otras visiones que nosotros no inventamos son visiones falsas. Entonces, la Biblia es como una lucha de visiones. La visión de Dios y mi visión. La visión es importante porque como yo vislumbro a Dios y sus planes, así es que yo me voy a comportar. Así es que yo voy a tomar las decisiones. Así es que yo veo a mi hermano. Así es que yo voy a ver la iglesia.
así es que yo voy a ver a Dios. Así es como yo me veo a mí mismo. Así que si yo no entiendo cuál es la visión de Dios, que está obviamente en su palabra, en su ley, entonces yo voy a abrazar mi visión. Y voy a estar equivocado en todos los puntos. Van a haber distorsión. Va a haber un extravío. Me voy a estar perdiendo en estas cosas. Y el Señor, obviamente, dejó la gran verdad que es su palabra. Así que vamos a ver rápidamente algunas visiones que son visiones falsas que quizás nosotros podemos tener en nuestra vida. La primera visión falsa, podríamos decir que es la ilusión. La ilusión, míralo acá. Aquí lo de la ilusión es, se podría decir que es la esperanza de algo, es algo que yo deseo, que puede ser bueno para mí, que puede ser agradable, que puede ser favorable para mí, pero hay un problema. Yo no estoy trabajando para llegar ahí, para lograrlo. Por lo tanto, ilusión, podríamos decir que ilusión es desear sin trabajar. Cuando nosotros deseamos algo y no trabajamos, entonces, obviamente, hay muchos que comienzan, yo quiero aprender inglés. Entonces, bueno, comienzan, pero pocos son los que terminan. Yo deseo, a veces el muchacho, hay algunos casos que están muy enamorados de otra muchacha, pero eso nada más lo sabe él y todo el mundo que está alrededor también. Entonces, uno le dice, bueno, pero habla y eso. No, es que, mientras tanto, fulano, deja tu ilusión. Deja tu ilusión, porque solamente ya se casó y todo, pero en la mente. Entonces ahí está, ella es buena, pero ella no sabe nada, él no le dice nada. Bueno, todas esas cosas, yo quiero trabajar en tal lugar. Sí, pero tú no te estás preparando, lo que tú tienes es una ilusión. Déjeme decirle, Dios no va a hacer nada con ilusiones. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia con más amor. Estamos trabajando en mi vida con esas cosas. Entonces, a veces estamos en la iglesia y queremos muchas cosas. Y no voy a decir que son malas, son buenas. Pero hermano, tú y yo tenemos que trabajar para que estas cosas sean una realidad. Vamos a buscar un texto bíblico. Se encuentra en Isaías 58:2. Yo quiero que lo busquen. Isaías 58:2. Vamos a ver cómo ese deseo que tiene un grupo. Déjame adelantarle que este grupo era un grupo que estaba orando, pidiéndole cosas a Dios. Y vamos a ver lo que ellos estaban pidiendo. Lo que vamos a ver más adelante es que ellos se habían humillado. Esa humillación es también tener cierto tipo de ropa, y también ellos se habían humillado porque estaban ayunando, estaban buscando como esa respuesta en Dios, en oración, en humillación, en ayuno y todo esto. Y vamos a analizar rápidamente este grupo de personas. Dice en Isaías 58:2, yo quiero que lo busquen porque me gustaría que alguien lea el 3, el siguiente. Dice que me busquen cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Aquí vemos este conjunto de cosas. Ahora, ¿alguien recuerda qué cosas quieren esta persona? ¿Alguien me puede decir una rápidamente? Vamos a ver de las cosas que ellos están buscando en oración. Vamos a ver, ¿alguien? ¿Cómo es? Sí, la guía. ¿Qué dice exactamente? Sí, yo quiero saber tus caminos. ¿Eso es bueno? Sí, claro que es bueno.
¿Alguien más encontró otra? Acá. Juicios justos. Obviamente la justicia tiene que ver mucho con el cumplimiento de la palabra de Dios. No es solamente de un juicio que tú vas a perseguir, sino que la palabra de Dios tenga cumplimiento. ¿Alguien más que ellos estaban pidiendo, que ellos estaban buscando? ¿Quieren acercarse a Dios? ¿Eso es algo bueno? Claro, claro. Y hay uno que está al inicio. Dice que me buscan cada día. Es decir, hay una continuidad. Si vemos estos puntos, ¿qué podríamos decir de una persona que está orando, que está totalmente entregado a la oración, que dice que le estoy buscando cada día? Señor, en oración yo quiero saber tus caminos. Señor, te pido justo juicio, que se cumplan tus palabras. Señor, yo quiero acercarme a ti. Y lo vemos con todo esto. ¿Qué podríamos decir de esa persona? Óyeme, mejor cristiano como que no se puede, ¿verdad? Para mí el mejor cristiano. Pero ¿qué dice el mismo pasaje? El mismo pasaje dice, como gente que hubiesen hecho justicia. Es decir, ellos estaban hablando como gente que hubiese hecho justicia. Y por si hay alguna duda, que es la ley de Dios, dice, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Recuerden que justicia es el cumplimiento de lo que es la palabra de Dios. Y ellos están pidiendo justos juicios de Dios, pero ellos mismos, dice el Señor, ustedes están hablando como que ustedes están haciendo la justicia, como que ustedes van a la palabra y la están cumpliendo. Ustedes han dejado de lado la ley de Dios. La han dejado de lado. Si damos un paso atrás, vamos a ver un buen cristiano. Si yo veo esas personas aquí, yo digo, es un excelente cristiano. Pero si lo vemos a la manera de Dios, ¿alguien tiene el 3? ¿Alguien puede leer el 3? Obviamente puede leer el capítulo en su casa. Si alguien lo tiene, si no lo busco acá, vamos a ver. ¿Alguien se anima? Aquí hay un micrófono. ¿Por qué? Dice, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Oiga, eso era lo que estaba haciendo esas personas. El Señor dice, ayunamos y no hiciste caso. Y luego dice, y nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, era como que Dios, no sé, los que son padres quizás saben este punto. Hay algunos muchachos viendo televisión y tú mandas, ¿quién va a ir al colmado a comprar tal cosa? Señores, no es que ellos no están escuchando, es que ellos se están haciendo, aquí entre nosotros, bueno, ya se están haciendo lo loco. Ellos escucharon muy bien, pero no se dio por entendido. Es como mirar a otro lado. Y así mismo hizo Dios. Hermanos, yo quiero que entendamos que hay un tipo de vida religiosa que parece muy buena, pero delante de Dios es muy mala. ¿Saben qué? Los que piden cosas y anhelan cosas y no están trabajando. Ahí ya hay un problema. Lo que ellos estaban pidiendo era bueno, sí, pero ellos habían dejado aparte la palabra de Dios, hermanos. Igualmente, Dios dice, y a mí también me sacaron. Me dejaron de lado. Me están pidiendo, pero ustedes no están cumpliendo la ley. No están buscándome. Y por eso yo no voy a escuchar sus oraciones. Por eso yo voy a mirar al otro lado. Hermanos, este primer punto de la ilusión, Dios no trabaja con personas con ilusión. Dios quiere que tú oras muy bien. Ahora trabaja y cumple la palabra. Busca al Señor de la palabra. Si siguen el pasaje se van a dar cuenta y Él dice, el ayuno que yo quiero.
Hay cosas, en otra palabra, hay cosas que ellos no tenían que estar orando por eso. Cúmplela. Ora por otra cosa. ¿Tú quieres justo juicio? Los justos juicios. Lee la palabra y cúmplela. No lo estés pidiendo. Obedece. Y él habla de las viudas, él habla de los huérfanos, él habla de a los trabajadores hasta golpe le daban, si ustedes siguen leyendo. Entonces, ustedes son unos injustos. Y la palabra de Dios dice cómo hasta tus mismos trabajadores y esclavos, cómo tú lo tienes que cuidar. Y ustedes están violando todas las cosas. Entonces, hermano, obviamente eso es allá, pero tratemos de trasladarlo aquí. ¿Soy yo una persona que solamente oro por las cosas y no trabajo? ¿Soy yo una persona que estoy pidiendo cosas y no voy a la palabra a darle fiel cumplimiento a lo que dice la palabra? Cuidado, hermano, con la ilusión. Dios no trabaja con ninguna persona que solamente tiene ilusión. Segundo, vamos a ver otro punto que es el espejismo. El espejismo. Muy bien. Aquí, bueno, nosotros conocemos lo del espejismo y quizá los niños van a vivir engañados hasta que entiendan qué es lo que es un espejismo. Porque yo le decía a mis padres, mira, hay agua allá en el horizonte. Porque yo veía agua. Mas, sin embargo, ellos trataban de explicarme, no, que eso es por el calor. Cada vez que hay mucho calor, tú ves. Entonces, el reflejo de la luz y el calor hace un efecto que tus ojos ven que hay agua, pero no hay. Así que podríamos decir que el espejismo es una realidad engañosa a nivel espiritual, porque lo vamos a explicar de esa manera. Es algo que tú lo ves, puede ser hasta tangible, pero te va a engañar. Va a engañar tu vista espiritual. Hay un caso muy conocido, que es el caso de Abraham y Lot. Ese momento especial que ellos tenían que decidir. Había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema es que ya ellos habían crecido en bienes, en esclavos, ganado. Ellos tenían tanto que ya había problema entre los pastores y se confundía su ganado. Imagínense el gran problema. Y él dijo, no, vamos a terminar en una guerra. Ellos tenían tantas personas que podían hacer una guerra entre los dos. Así que dijo, mira, la tierra es muy grande. No es necesario que estemos así juntos porque vamos a terminar mal. Así que te voy a permitir que tú decidas y yo voy a asumir otro lugar. Me voy a ir a otro lugar. No quiero que nosotros terminemos mal. Así que vamos a tomar esa decisión. Tú decides primero. Así que eso es más o menos el contexto de lo que vamos a leer ahora. En Génesis 13:10 y 11 dice, y alzó Lot. Ahí Lot está tomando decisión. Génesis 13:10. Génesis 13:10. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Aquí vemos Lot decidiendo. Lot está decidiendo en ese momento. Una pregunta. ¿Ustedes creen que Lot conocía la promesa de Canaán que le había dicho Dios a Abraham de la tierra de Canaán? ¿Qué ustedes creen? ¿Que la conoció o no? Sí, obviamente la conocía. ¿Había suficiente espacio en la tierra de Canaán para él quedarse en Canaán? ¿Qué ustedes creen? Claro que sí. Toda esa tierra era de ellos. Entonces, ahora, ¿él tomó en cuenta las promesas de Dios? Obviamente que no. ¿Cómo eligió Lot? ¿Alguien me puede decir?
Muy bien, por la vista. ¿Qué dice la palabra que él hizo? Él alzó la vista. Así. ¿Y qué vio? La llanura del Jordán. Él dijo, lo interesante es lo que él dice luego. Miren, casi siempre cuando vamos a cometer un error, los cristianos de alta data, volvemos al error espiritual. ¿Qué es lo que dijo él de ese lugar? ¿Alguien ve qué es lo que dijo él de ese lugar? ¿Con qué lo comparó? Sí, era de riego, pero ¿cómo él lo comparó? Como el huerto de Jehová. ¿Cuál es el huerto de Jehová? El jardín del Edén. Ustedes ven cómo comenzó a transformar esto como en algo espiritual. No, miren, él se estaba saliendo de la promesa, por lo tanto tengo que salpicarlo de cosas espirituales. Entonces, no, espérate, ese es como el huerto de Jehová. Como el huerto de Jehová. Y ahí, obviamente, decidió. Hermanos, la vista nos engaña. Esta vista nos engaña. Él no tuvo una vista espiritual. Él se dejó engañar de un espejismo. Esto obviamente estamos hablando a nivel espiritual. De un espejismo. Algo que se ve concreto, algo que se ve. Si es bueno, ¿cuál es el problema? Si es bueno, tiene que ser de Dios. Porque Dios no quiere que yo sufra. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios de la vida cristiana. No dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción. Hay grupos que ya ellos no creen eso. Y yo, pero ¿dónde tú dejas ese pasaje? ¿Dónde que dice que el cristiano tiene que vivir, que todo, viene un problema y el problema se tiene que deshacer de una vez, porque un cristiano no puede sufrir? Parece, pero no es así. La palabra dice, es que estás en un mundo contrario a nuestra fe, a nuestro Dios. Siempre va a haber un problema, siempre vamos a estar en conflicto con el mundo, en conflicto con nuestra carne. Tenemos un enemigo declarado que quiere destruirnos. La diferencia es que el Señor promete el triunfo y ya Él venció. Pero tenemos que pasar por el dolor. Así que Él escogió. Dice la palabra de Dios en el 12, ahí mismo en Génesis 13, 12. Es importante ver la parte de Abraham. Y dice, Abraham acampó en la tierra de ¿dónde? Canaán. Me quedo aquí. Aquí es que está Dios. Y esto fue lo que me prometió Dios. Acampar, bien, es viendo cómo se estableció. Se estableció en ese lugar. En lo que Dios había prometido, aquí me quedo. Ese lugar es más hermoso, pero no es donde Dios me quiere. Ese trabajo se ve muy prometedor, de mucho dinero, pero Dios no me quiere ahí. Ese muchacho, esa muchacha se ve, mira, hasta parece casi cristiano. Hasta parece casi cristiano. Es más bueno, y eso era verdad en ese caso, era más bueno que algunos cristianos. Por lo menos lo que uno veía. No te voy a negar eso, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Y dice, acampó en Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Qué hizo él? Comenzó a deslizarse, hasta que lo vemos en la puerta, juzgando, ya involucrado. Y vemos que la palabra de Dios lo pone como un hombre justo, pero un hombre justo equivocado. Un hombre justo que lamentablemente su vista espiritual se nubló. Vemos otro caso, y simplemente hay más casos, que se encuentra en 1 Samuel 16, 7, que es el caso cuando se está buscando rey
Y fue Samuel a esa casa y ve estos muchachos cuando comienzan a salir, que me imagino que la puerta era así, sale, bueno, mi hijo, ven, el primero. Y sale, dime, papá, he aquí el rey de Israel. Es el hombre que quiere Israel. Y venía, pero Dios comenzó a hablarle. Le habló a Samuel. Samuel necesitaba escuchar la voz de Dios. Samuel era un hombre experimentado en Dios, pero igual tenía que escuchar siempre la voz de Dios, porque él estaba equivocado. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su apariencia, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, cuando vamos a la palabra, el Señor va quitando esa vista mala que nosotros tenemos, esos espejismos que hay en nuestra vida, y nos va poniendo esa visión espiritual correcta. Él necesitaba enfrentarse y dejar, tus ojos te están engañando, no es lo que quiero. Al final buscaron un adolescente que de seguro estaba maloliente porque duraban días allá cuidando a las ovejas, hasta con cadillos quizá en lo... no, este es el rey que yo quiero. Pero Señor, ok, él confió en el Señor y ahí vemos que él unge a David. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nosotros no nos dejemos engañar de los espejismos. Hay otra palabra, no sé si ustedes han escuchado de utopía, la utopía. ¿Alguien ha escuchado de esta palabra, utopía? Levante la mano de un pronto. Ok, uno, que el Señor le bendiga. Amén, muy bien. Muy bien. La tentación, muy bien. Bueno, utopía es el plan o un sistema ideal, la sociedad perfecta, la sociedad sin tacha, la sociedad justa. Pero, obviamente, por lo menos en este plano o en este mundo, es inalcanzable. Entonces, había muchos planteamientos y los griegos fueron muy astutos y ellos dividieron estas cosas que no, y dice, es que lo que tú estás diciendo nunca se va a lograr. Porque el problema siempre somos nosotros, es decir, tú tienes un lugar ideal y nosotros no somos ideales. Entonces ellos crearon esta palabra que es utopía. Tú lo que estás diciendo es una utopía, algo que nunca se va a alcanzar, no, es inalcanzable. Hermanos, a veces, yo puse esta imagen, simboliza otra cosa, pero le voy a explicar qué yo veo aquí en esta imagen, por qué puse esta imagen. Imagínense que alguien viene por primera vez a la iglesia, digamos que una persona que no es cristiana, y dice, yo voy a la iglesia porque ahí hay amor y paz completa, ahí yo no voy a tener problemas, allá. Y hay personas que vienen a la iglesia, porque yo le doy clase a los nuevos creyentes en mi iglesia, y hay muchos, ay, yo no sabía que esto era así. Ay, Dios mío, yo no sabía que habían estos problemas. Ay, no sabía. Entonces, obviamente, la iglesia es un hospital. La iglesia es un sitio de crecimiento. La iglesia es una familia. Y los muchachos tienen que ir creciendo y demás. La familia es un edificio en construcción no terminado. Aquel que comenzó la obra, él es fiel en completarla, pero mientras tanto hay sus problemas que tenemos que perdonar, tenemos que pedirle perdón a alguien, tenemos que restaurar al hermano y tengo que restaurarlo en mi corazón también. Pero somos un grupo de personas heridas, somos un grupo de personas que estamos creciendo. Por lo tanto, hay muchas cosas que trabajar y no vamos a encontrar una utopía acá. Hay un texto que me dio mucha paz, si se puede decir así. Entendí un poquito mejor el plan de Dios
Y eso me ayudó a entender de que no existe la utopía en la iglesia. Yo tengo aquí el pasaje de 1 Corintios 11, 19, es la parte que me interesa. Pero para tener un contexto, tendríamos que leer el 17 y 18 de 1 Corintios. Si hay alguien que lo tiene, lea el 17 y el 18 de 1 Corintios. 17 y 18. Sí. 1 Corintios 11, 17 y 18. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros división y en parte lo creo. Muy bien. Entonces vemos que en la iglesia, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Había qué cosa? División. Él dice en parte lo creo por razones lógicas. Él sabía que la información que le llegó siempre va a llegar distorsionada. Pues dice, pero algo claro es, y es que hay división. Ya no eran bonitas las reuniones porque se habían creado como bandos en Corinto. Corinto era una iglesia con muchas complicaciones. Ahora, lo que va a declarar el Señor es de meditación y de creer. ¿De acuerdo? Dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Ahora vamos por parte. Porque es preciso. ¿Qué entendemos por la palabra preciso? Más o menos. ¿Qué entendemos? Es necesario. Aquí el Señor va a hablar de algo que se necesita en la iglesia. ¿De acuerdo? Que se necesita, hermanos. Ahora, ¿qué se necesita? Que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué entendemos por disensiones? Diferencias. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser disensiones? Pleito, desacuerdo, roce. Oigan, hermanos, oigan bien, es el Señor. El Señor está diciendo cómo, ¿entendemos? Él dice, eso se necesita en la iglesia. Si lo dejamos ahí, decimos, pero ¿qué es lo que Dios está formando aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no entremos a las trompadas y eso. No. Aquí hay un para. Y cuando dice para, es propósito. Muy bien. Y tenemos que parar y analizar lo que se va a decir luego. Va a decir el propósito, por lo cual, porque Dios no es un Dios caprichoso como los dioses griegos, ¿de acuerdo? Que no existen. Que eran dioses caprichosos y muy mezquinos. Dice, para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. ¿Qué significa eso? Para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son... ¿Quiénes son los aprobados? Los verdaderos cristianos. Déjenme decirle algo un poquito difícil de digerir. No todos los que estamos aquí somos cristianos. Verdaderos cristianos, los aprobados por Dios. No todos los que dicen ser cristianos, tampoco, no todos son cristianos. ¿Cómo uno se daría cuenta? Aquí lo que está diciendo es el método. Un cristiano al final ama. Un cristiano al final perdona. Un cristiano al final restaura. Un cristiano al final busca paz. Hermano, si hay algo de división en tu corazón, o si no hay perdón con un hermano, porque dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tiene que haber amor.
es imposible que un cristiano no lo tenga, pero el amor es un ejercicio, no es un sentimiento. Tengo que ejercitarlo, es un sacrificio, es una decisión. El Señor nos ha capacitado para hacerlo. Antes no estábamos capacitados. No es, ay, yo no me siento que me hizo mucho daño. No, está el sentimiento. Ahora, ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿Lo vas a perdonar? Porque el amor no es un sentimiento. Los sentimientos yo no los puedo manejar, pero las decisiones sí. Y el Señor ha habilitado a sus hijos para hacerlo, para perdonar y restaurar. Hay personas que han hecho cosas en nuestra vida que quizás no han hecho mucho daño. Inclusive en las iglesias, que han dicho cosas, que se han comportado de tal forma y todo eso. Y nosotros, quizás el hermano hasta cambió, o no ha cambiado, pero hay ese dolor, hay ese rencor, hay ese odio, y comenzamos a hacer los bandos. ¿Qué? Va haciendo su bando, ¿ve? Y vamos dividiendo lo más sagrado que hay aquí en la tierra, en la iglesia, en forma activa. Entonces, ya por último, que yo no sé qué tiempo yo tenía que durar acá. Ok, bueno, no voy a dar ni siquiera el último. Vamos en la parte de la conclusión, hermanos. En resumen, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para que nosotros no estemos inventando cosas. No nos estemos dejando llevar de los sentimientos, ni del modismo, ni de la parte cultural, ¿no? Que ahora el humanismo y todas estas cosas que están permeando, y yo ya veo las cosas de la Biblia como algo malo a veces. No es que no debe ser, eso está mal, porque no es que tú no ves que, no, la Biblia lo dice y la Biblia es lo correcto. Hermano, dejemos entre nosotros la ilusión, dejemos esa ilusión. De, ay, me gustaría que en mi iglesia haya más amor. Ay, en mi iglesia yo quiero que... Ay, en la iglesia si fuéramos más, yo quiero ver más en la iglesia. Ay, hermano, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar. Sé una persona mayor. Sé una persona que no tuvo... Ay, no, es que ellos tienen mayor preparación. No. El Señor toma lo simple para avergonzar a los sabios. Toma lo desechado para ponerlo en ese sitial. El Señor no busca lo mejor del mundo. Es esa alma que dice, Señor, es que no tengo nada y no soy nadie. Fíjense, cada siervo del Señor llegó a esa conclusión. Es que lo que tú me pides no puedo. Y la calidad que tú exiges tampoco soy. Yo soy un pecador, inmundo de boca, con mi corazón lleno de pecado. Y viene el Señor, esa brasa caliente. No, ya, yo te estoy capacitando a ti. Para que no diga que no puedo, no diga que yo soy joven, no diga que yo hablo mal, no diga que... No lo digas, soy yo. ¿Qué tú tienes? Una vara. Sí, pero una vara seca. Tú vas a desmontar un imperio. Pero soy yo, con lo poco que tú tienes. Hermanos, que nosotros podamos dejar la ilusión, que nosotros en el caminar dejemos ese espejismo de cosas que nos dejan nos engañan, nuestra vista nos engaña, y que nosotros no tengamos esa utopía que yo necesito estar en una iglesia perfecta. No es así. El Señor va a trabajar tu vida en esta iglesia y te va a confrontar, a demostrar si verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, gloria. Gloria a Él. Si no, es el tiempo de entregar verdaderamente tu corazón a Él. Dios siempre, ese velo fue rasgado, ya no hay impedimento. Tú puedes ir delante del trono de Dios y decirle, Señor, ayúdame, cambia mi vida, cambia mi corazón. He entendido que tú eres un Dios real, un Dios especial. Mis hermanos, bendiciones.